El significado teológico de la Pascua. Al mismo tiempo que tenía lugar esta evolución que hemos visto de los ritos pascuales, al mismo tiempo que los ritos evolucionaban, la teología por su parte fue también evolucionando y desarrollando una reflexión intensa sobre la índole de esos ritos y sobre la naturaleza misma de la acción litúrgica. Es que fue todo progresivo, la teología avanza, la liturgia avanza, el depósito de la fe, la comprensión de la fe avanza en el pueblo de Dios. Vamos a ver qué relación hay entre la liturgia y la historia. El problema lo podemos plantear así. ¿En qué relación está la Pascua de la Iglesia con la Pascua de Cristo? La Pascua de la Iglesia, esto ya os lo he dicho 1000 veces, pues 1001, porque es muy importante, prolonga y perpetúa la Pascua de Cristo, la única Pascua que la Iglesia reconoce como verdadera y válida. La Pascua de Cristo. La Iglesia no la no celebra una Pascua cada vez, sino que esa única Pascua la prolonga y la perpetúa a lo largo de los siglos. Y la prolonga y la perpetúa principalmente a través de la liturgia. Pero aún así todo, esta respuesta, que es verdad y verdad importantísima, resulta muy pobre y bastante vaga a la hora de expresar ciertas cosas. Porque decimos prolonga y perpetúa. A ver, prolonga. ¿Qué significa prolonga y cómo la prolonga? En el fondo, es el mismo problema que se plantea en nuestros días a propósito de la relación entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa. La misa prolonga y perpetúa el sacrificio de la cruz. Y reviste esta cuestión un peso considerable en el ámbito del diálogo ecuménico con los protestantes, que opinan de manera totalmente distinta a nosotros en esto. San Agustín, en uno de los sermones pascuales más bellos y profundos que se han escrito, dice lo siguiente: sabemos, hermanos, y retenemos con fe inquebrantable que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos, como dice el apóstol. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Sabéis, hermanos, perfectamente que esto sucedió una sola vez, pero no se contradicen la realidad y la solemnidad, como si ésta mintiese y aquella dijese la verdad. Lo que la realidad indica que tuvo lugar una sola vez, eso mismo lo renueva la solemnidad para que lo celebren con repetida frecuencia los corazones de los fieles. La realidad descubre lo que sucedió tal como sucedió. La solemnidad, en cambio, no permite que se olviden ni siquiera las cosas pasadas, no repitiéndolas, sino celebrándolas. Así pues, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Ciertamente murió una sola vez. El que ya no muere y la muerte no tiene dominio sobre él, ya no puede morir más veces. Por tanto, según la realidad, decimos que la Pascua tuvo lugar una sola vez y que no va a volver a darse. Según la solemnidad, en cambio, cada año decimos que la Pascua ha de llegar. A esto se refiere la solemnidad tan resplandeciente de esta noche, en la que, manteniéndonos en vela, en cierto modo actuamos mediante el resto del pensamiento la resurrección del Señor. Confesamos con mayor verdad que tuvo lugar una sola vez. A quienes hizo doctos la realidad anunciada, no debe hacerlos irreligiosos el desertar de la solemnidad. Este es uno de los sermones de una vigilia de Pascua que San Agustín, que era obispo, pues celebraría con su comunidad. Entonces, una de las cosas que les contaba
de manera muy catequética, era explicarles que Cristo ha muerto una sola vez y que lo que estaban haciendo era actualizar, prolongar el misterio, pero que Cristo no vuelve a morir. La relación entre la Pascua de Cristo y la Pascua de la Iglesia se ve aquí claramente en lo que dice San Agustín como relación entre el acontecimiento y el sacramento. El sacramento es el signo externo, la actualización del acontecimiento. Pero no es una repetición, no estamos volviendo a matar a Cristo para que vuelva a resucitar. No, eso ya pasó una sola vez y ya no puede volver a morir, ya no muere más, lo dice San Pablo. Lo que hace el sacramento es actualizar, prolongar, hacer presente esa realidad, lo que sucedió una sola vez. Los verbos utilizados por San Agustín en lo que acabamos de leer son muy comprometedores. Dice que el sacramento, o lo que es lo mismo la liturgia, repite y renueva el acontecimiento. Precisa muy bien el sentido de repetir y el sentido de renovar, para no dar lugar a confusión. No se trata de un sentido que destruye la unidad y por tanto la historicidad de los hechos, haciendo que fuera algo cíclico que se repite todos los años. No, eso sería mentira, sería absurdo. Actualiza lo que ha sucedido una sola vez. No lo repite, sino que lo hace presente, lo hace actual. La liturgia celebra la historia, lo que sucedió en la historia, lo celebra. Y ese celebra, dicho por San Agustín, tiene un sentido muy fuerte, porque equivale a mantener vivo. Celebrar lo que sucedió equivale a mantenerlo vivo ahora. No es un recuerdo de algo que pasó, sino que es celebrarlo ahora. Quiere decir que aquello que pasó en el tiempo, en Jerusalén, en torno al año 30, sucede aquí ahora. Es presente aquí ahora. Ese es el sentido de celebrar en la liturgia. No es celebrar de festejo. No, es que la palabra celebrar en nuestro castellano lo asociamos con una fiesta y algo... No, celebrar en la liturgia, en el contexto del lenguaje litúrgico, significa hacer presente y vivo algo, un acontecimiento salvífico, el que sea. En el caso de la Pascua, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús se celebran, o sea, suceden ahora, los hacemos presentes ahora. Ese es el sentido de celebrar en el lenguaje litúrgico. Esto es muy importante distinguirlo. No es una celebración litúrgica, es una actualización del misterio de Cristo ahora. Eso es una celebración litúrgica. La misa es una celebración litúrgica. ¿De qué? Del sacrificio de Cristo, del banquete de Cristo. Pero no es que sucedió cuando Jesús, la noche previa a su pasión. Sí, sucedió en la historia, pero eso que sucedió en la historia sucede en cada misa. Lo hace presente, lo hace vivo. No es que nos acordamos de aquello, no es un recuerdo, que eso lo dicen muchos en la Eucaristía, es un recuerdo, no, mentira, es real, aquí y ahora. En cada misa, Jesucristo está, y estamos viviendo exactamente de una manera misteriosa pero real lo que sucedió en la última cena. Igualito. No lo estamos recordando y hacer, no, es el mismo sacrificio. Esto es muy importante porque cambia totalmente. Y de hecho, hoy día hay muchísimas deformaciones con respecto al sacramento de la Eucaristía, en concreto con respecto a la celebración de la misa, es un recuerdo, es una conmemoración,
entonces Jesucristo está en la Eucaristía, pero recordando aquello, pero no está de verdad, porque es un recuerdo de aquello. No. Es el mismo banquete y el mismo sacrificio, de una manera misteriosa, pero real, en cada altar, en cada misa, está la cena del Señor y está el Calvario, está la muerte del Señor en la cruz. El hecho de romperse su cuerpo y derramarse su sangre. No es un símbolo que nos lo recuerda, es que está sucediendo de verdad. Y esto es muy importante entenderlo. En otras palabras, el memorial litúrgico es al mismo tiempo memorial y presencia, acontecimiento actual en este momento. Por esta razón, el acontecimiento se hace contemporáneo a nosotros y nosotros al acontecimiento. La vuelta. Si en cada misa está sucediendo, porque es verdad, lo que sucedió en el cenáculo, y está Jesús como en el cenáculo, y está Jesús como en el Calvario, nosotros nos hacemos presentes en el cenáculo y en el Calvario. De la misma manera, es la otra cara de la moneda. Por eso es tan importante ahondar en la liturgia y vivirla conscientes de todo esto, no con una serie de ritos mecánicos que repetimos todos los días, que es el peligro más grande, el de la rutina, claro, ¿no? Somos muy limitados y a veces pues perdemos esa perspectiva, desgraciadamente, y bueno, pues hay que contar con esta limitación, y el Señor cuenta con esa limitación, pero al menos es importante que lo sepamos, que lo conozcamos, para que en la medida de lo posible estemos más en ello, ¿no? Si no tenemos conocimiento es más difícil que lo vivamos así. El sacramento se convierte así en acontecimiento, pero se trata de un acontecimiento espiritual, no de un acontecimiento histórico. Es evidente, en misa no nos trasladamos al año 30 a Jerusalén. Históricamente no es, pero espiritualmente, místicamente, es verdad. Es absolutamente cierto. Lo mismo que es absolutamente cierto que el sacerdote en ese momento no es el sacerdote, es Jesús. Pero no solo en la misa. Es Jesús de igual manera cuando te perdona los pecados, porque el pobre Señor que está ahí sentado por sí mismo no perdona pecados. ¿De qué? Es Jesucristo que se sirve de ese instrumento humano, ¿no? Pues de la misma manera, los sacramentos nos traen a Jesús, nos traen su actuación, y de hecho Jesús actúa en la Iglesia por los sacramentos. Los sacramentos son el ministerio de la Iglesia. En la fórmula de la absolución, que a mí me gusta mucho, lo dice: te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Es que Dios nos da todo. Los medios ordinarios por los que nos quiere dar todo son los sacramentos. Y los sacramentos solamente se pueden celebrar en la Iglesia, en la comunión de la Iglesia, dentro de la Iglesia, fuera no. Dios puede dar por muchos medios, porque es omnipotente, pero los medios ordinarios por los que nos da su gracia y nos da la salvación son los sacramentos. Sin embargo, no quedaba todo resuelto con la distinción entre el acontecimiento y el sacramento, que es bastante importante. Si la Pascua de la Iglesia consiste esencialmente en la Eucaristía, se plantea un problema. ¿Qué relación existe entre la Eucaristía que se celebra cada domingo y la Eucaristía de la Pascua que se celebra una vez al año? Este era un problema nuevo, propio del cristianismo. Los judíos no tenían ese problema. Celebraban su Pascua nueva cada año y ya está, porque la Pascua de los judíos es nueva cada año. Es una Pascua nueva cada año.
Y el problema es netamente cristiano, esta cuestión. En algunos sectores de la cristiandad, especialmente entre los griegos, el deseo de distinguir lo más posible la Pascua cristiana de la Pascua judía les llevó a acentuar hasta tal punto la Pascua semanal y cotidiana que se debilitó muchísimo la importancia de la solemnidad anual, de la Pascua anual. Porque ellos querían marcar la importancia de la Pascua de cada domingo, ¿no? Todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Y dice, a propósito de esto, San Juan Crisóstomo lo siguiente: la Pascua se hace 3 veces a la semana. Alguna vez hasta 4 veces. O incluso todos los días si se quiere. La Pascua, en efecto, no consiste en el ayuno, sino en la oblación que se hace en cada asamblea. Por ello, cada vez que te acercas con conciencia pura, tú haces Pascua. Esto lo dice San Juan Crisóstomo, pues porque era el sentir de su comunidad en su tiempo. Una vez a la semana, 4 veces ya era muchísimo, 5 no te pueden... Y bueno, como cosa excepcional, si quieres, todos los días. A nosotros nos resulta un poco extraño. Pues no, ellos lo vivían así al principio, ¿no? Para esto era una solución excesiva, pero esto era una solución excesiva que, tomada al pie de la letra, ya no conservaba el significado de la fiesta anual de la Pascua, porque cualquier día podía ser la Pascua, sino que más bien destruía la idea misma de solemnidad, entendida como una celebración conjunta, comunitaria, de toda la Iglesia, del acontecimiento de la salvación, en un clima, en un ambiente de particular gozo y alegría. Esto se pierde un poco en esta mentalidad griega, ¿no? Pero a ellos les interesaba remarcar ese aspecto. La Pascua de Cristo se llega a la siguiente conclusión: se prolonga en la Iglesia con 3 ritmos distintos de frecuencia, pero al final es la Pascua de Cristo, ¿eh? Un ritmo anual en la fiesta de Pascua, un ritmo semanal el domingo y un ritmo cotidiano que consiste en la celebración diaria de la Eucaristía. Este último aspecto es muy tardío, pero muy, muy tardío. El domingo se consideraba la pequeña Pascua y la solemnidad anual se consideraba la gran Pascua. Se llamaba así. Ahora bien, ¿qué relación hay en todo este lío entre la liturgia y la gracia? La gracia de la que vamos a hablar ahora no es una gracia intemporal y fuera de la historia, aislada, sino que es literalmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una gracia muy concreta, no la gracia en abstracto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la salvación obrada por Jesús en la historia, en el tiempo, con su muerte y su resurrección. De eso estamos hablando, no de la gracia, no. La gracia que nos ha traído Jesucristo por su muerte y su resurrección. Preguntarnos por la relación que existe entre la liturgia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, significa preguntarse por el contenido mistérico de la Pascua, todo su contenido misterioso del misterio. Y aquí es admirable, porque lo es, la riqueza de la gran tradición mistagógica del misterio, del modo de explicar el misterio de toda la Iglesia oriental. En eso su riqueza es mucho mayor que la nuestra. Representada por 2 santos padres, que son Cirilo de Jerusalén y Gregorio Nacianceno, principalmente. Luego también desarrolla bastante estos temas Máximo el Confesor. Y todo esto ha encontrado una síntesis espléndida, que a lo mejor algún día tenemos tiempo de leernosla, pero de momento no,
en una obra posterior de un señor del que yo no había oído hablar jamás, pero que he visto que es bastante importante en todo esto, que se llama Nicolás Cavasilas, y escribe Vida en Jesucristo. Y cuenta el misterio de Cristo de una manera muy interesante, porque hace una síntesis de todo lo que dice todo el mundo, lo recopila porque eran muchos y todos desperdigados. Entonces él hace, como si dijéramos, la gran síntesis teológica, el tal Cavasilas y escribe una obra que se llama Vida en Jesucristo. Y Cavasilas dice de los misterios, o sea, de los sacramentos. Los misterios son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de la iniciación le llaman los misterios, por eso la catequesis es mistagógica, porque va de cara a los misterios, a los sacramentos de iniciación. Todo eso que él dice vale para la Pascua, en la que todos estos sacramentos de iniciación están reunidos. Y eso sigue sucediendo hoy en nuestra Pascua, de igual manera, ¿no? Eso se mantiene. Cavasilas parte de un presupuesto muy simple, pero decisivo. Y es que la vida eterna no pertenece solamente al futuro, porque cuando pensamos en la vida eterna, todo el mundo pensamos en morirnos y después ya, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos. Yo, por lo menos, la primera, cuando dicen la vida eterna, lo primero que te viene a la cabeza es nos morimos y la cosa empieza. Es lo que todos más o menos pensamos, así como automáticamente la vida eterna. ¡Pum! Te mueres y ya empieza la vida eterna. Pues Cavasilas dice que no. Que la vida eterna no pertenece solamente al futuro, sino también al presente. La vida eterna ya es presente. En el mismo sentido en que también Santo Tomás nos dice que la gracia ya es el comienzo de la gloria. La vida eterna es la vida de la gracia. Entonces, si yo empiezo a vivir la vida de la gracia por los sacramentos, estoy empezando mi vida eterna aquí, si es que la vida eterna puede tener principio. Pero bueno, la vida de después, la vida eterna, la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida resucitada, ya es presente en mí ahora por medio de los sacramentos. La vida eterna no es cosa del futuro, ya es presente, puede ser presente por los sacramentos. Afirma que los misterios son las fuentes. Siempre que Cavasilas habla de misterios se está refiriendo a los sacramentos y principalmente a los sacramentos de la iniciación. La vida de que afirma que los misterios son las fuentes o las puertas a través de las cuales dicha vida irrumpe en el presente en la vida de la Iglesia. Está clarísimo. A ver, está clarísimo. Por medio de los sacramentos, la vida eterna, la vida que vamos a tener después, ya irrumpe en nuestra vida de ahora, ya entra en nuestra vida de ahora. La vida de la gracia es la vida que vamos a tener después. Estamos aquí con el antes y el después, el para arriba y el para abajo. A ver, la vida eterna empieza a ser presente en mí por medio de la gracia. Y la gracia entra en mi vida a través de los sacramentos. Luego, hacen presente la vida eterna de la que gozaré plenamente después de la muerte. Pero ya esa vida de después, ya la tengo aquí por medio de los sacramentos, porque me trae la gracia. Esto es lo que dice Cavasilas. Que Cavasilas afirma que los misterios son las fuentes o las puertas a través de las cuales la vida eterna irrumpe en el presente, en la vida de la Iglesia. Todo esto tiene lugar en virtud del principio que la tradición ha encerrado en esta fórmula tan conocida. Es conocida. Confieren lo que significan. Los sacramentos confieren lo que significan. Este catecismo de ABC. A propósito de esto, escribe textualmente Cavasilas. Mientras nosotros representamos con símbolos, como en figura, la muerte verdadera sufrida por Cristo para nuestra vida, Él, en realidad, no en figura, en realidad, nos renueva, nos recrea,
nos hace partícipes de su vida. Así, representando su sepultura y anunciando su muerte en los sagrados misterios, somos engendrados, plasmados y divinamente unidos al Salvador en virtud de ellos. En este salto misterioso de los símbolos a la realidad está el carácter mistérico, sobrenatural y gratuito de la acción sacramental. Gratuito en relación a la gracia. Los sacramentos son, externamente, los ritos sacramentales tienen unos símbolos. En la Eucaristía hay pan, hay vino y se realiza un rito. En el bautismo hay agua, hay crisma y se realiza, hay un cirio y se realiza un rito. Son signos externos que significan algo. La cuestión es que, por eso necesitamos lo que os decía al principio, los ojos de la fe para que toda esa luz nos llegue, porque si no, no vamos a entender nada. Los sacramentos confieren lo que significan y hay que dar el salto de esos símbolos a la realidad. Si no, nos quedamos en una serie de ritos pues que no te dicen nada, que no llegan a significar nada. Por eso es necesaria la fe y por eso el sacramento, aunque tenga una explicación y tenga un rito y tenga, pero necesita la fe porque no deja de ser un misterio, algo misterioso en que Cristo actúa y actúa de manera verdadera y eficaz. Pero para creernos que Cristo actúa de manera eficaz hay que creerlo, efectivamente hace falta la fe. Sin la fe los sacramentos están muertos, no tendrían sentido, les falta la vida. Les falta contenido, o sea, lo que da plenitud a eso es la fe. Yo realmente me estoy creyendo que ese niño o ese catecúmeno a partir de ese momento es hijo de Dios, pero ahí ya actúa la fe porque lo que yo estoy viendo es agua en la cabeza. Pero la fe es la que me hace dar el salto de lo exterior, del rito, de lo material a la realidad sobrenatural. Para eso es necesaria la fe. Pero yo sé que confiere en lo que significa, que de verdad este catecúmeno, a partir de ese momento, es hijo de Dios y está en comunión con la Iglesia. Pero para yo entender que ese agua, ese crisma y todo el rito que se realiza le hace hijo de Dios, necesito la fe. Hace falta el santo de lo sobrenatural. Si no, sería un rito más. Eso es así. Para que yo me crea que ese pedazo de oblea y ese vino y con un poquito de agua que han puesto en el cáliz son de verdad Jesucristo, necesito la fe, porque si no, que de verdad es Jesucristo, necesito la fe, dar ese salto. La fe son los ojos que te permiten recibir la luz que emana de la liturgia, si no, nos quedamos. De por sí, lo que os acabo de decir, la celebración litúrgica no hace nada más que presentarnos signos o símbolos de lo que Cristo ha realizado realmente una vez. Y sin embargo, lo que brota de ella, lo que brota de la liturgia, de todos esos signos, trasciende con mucho el orden de los símbolos y pertenece a la realidad. No es un símbolo, volvemos a la antes, es una realidad que exteriorizamos con un símbolo, que se percibe en un símbolo, pero hay una realidad que la liturgia de alguna manera le da forma a una serie de símbolos, pero lo que está haciendo es actualizar una realidad que existe. Aunque la liturgia no lo actualice, la realidad existe, solo que la liturgia nos trae esa realidad a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Nos la acerca. En vosotros, escribe Cirilo de Jerusalén, se da una semejanza de su muerte y de sus padecimientos, aunque en la salvación no hay semejanza, sino realidad. Estamos de verdad muriendo con Él y resucitando con Él. No es como si muriéramos con Él y resucitáramos con Él, es verdad. No es como si nos perdonaran los pecados, es que nos los están perdonando. No es
es como si le hiciéramos hijo de Dios, es que se le hace hijo de Dios. Cristo es el verdadero protagonista de la salvación. Es como el luchador que está en la arena y nosotros somos los espectadores que apuestan por él, le aclaman y le honran como a su vencedor, mereciendo con ello la misma corona que el vencedor. Nuestra aportación tan solo consiste, dice Cavasilas, en acoger la gracia, no derrochar el tesoro, no apagar la lámpara ya encendida, esto es, no introducir nada que vaya contra la vida, nada que produzca la muerte. Sin embargo, en esta aportación hay un espacio realmente para el compromiso moral del cristiano, hasta el punto de que toda una parte de la obra de Cavasilas se dedica a la práctica de las bienaventuranzas evangélicas, entendida como condición para custodiar la vida en Jesucristo recibida de los misterios. O sea, tenemos que vivir moralmente el espíritu de las bienaventuranzas, el Evangelio, para custodiar en nosotros la gracia recibida en los misterios. ¿Por qué? Porque el espíritu del Evangelio, el espíritu de las bienaventuranzas, es la vida nueva que Jesús ha venido a traer, ¿no? La nueva moral, el nuevo orden moral que Él nos ha traído. Y eso garantiza la vida. ¿Y la vida qué es? La gracia. ¿Por qué decimos que si no estamos en gracia no podemos recibir los sacramentos? Porque si no estamos en gracia, no estamos vivos. Estamos muertos. Si no estamos en gracia, la gracia es la verdadera vida. Es la vida eterna que los sacramentos nos traen y nos hacen presentes.